Buenos días, abogado.
Muy buenos días, estimados estudiantes. Buenos días con todos. Buenos días, buenos Bueno, días. abogado. Buenos días, Hola, abogado. ¿cómo están, muchachos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, Licen, ¿cómo está? Hola, buenos días, prenda la cámara, señor Topante. Buenos días, muchachos. Muy bien, muy bien. Vamos empezando. Señorita Pamela Sey, Erika Simbaña, Estefi Borja, Aileen Gaibor, Melanie Rivera. Bueno, señor Patín, pero apúrese y usted ya aprenda a conectarse, por favor, del dispositivo en el que va a mantener clases. ¿Sí? Señorita Sey, señorita Simbaña, señorita Gaibor, señorita Rivera, las cámaras. Ya. Creo que ya es algo que no tengo ni siquiera que estarles repitiendo, ¿sí? Así que, por favor, cumplamos la cabalidad con lo que nos toca y con lo que nos corresponde, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, muy buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal el feriado? Señorita Gaibor, ¿si está o procedo a sacarle de la reunión? Bueno, verán que pregunté. Incluso aquí quedará el video. No, discúlpeme. Ya, señorita, para una próxima, por favor, haga el favor de responder y de ser cumplida. Yo no tengo que estarle recordando, repitiendo a cada momento lo que tienen que hacer. Perfecto. ¿Cómo están, muchachos? Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en el feriado? Muy largo, ¿no es cierto? Ya hasta en exceso, creo yo. Yo les diré que ya ni me hallaba ya con tanto feriado. Mejor ya estaba con ganas de volver a las actividades. ¿Cómo les fue a ustedes si se pasearon? Bueno. Nada, Ya. abogado, tengo que trabajar nomás. No puedo. Bueno, así toca a veces. Es que hay algunos sectores productivos también que deben tomar en consideración que los feriados se mueven más. Entonces ahí es donde les toca mejor poner más de empeño y estar un poquito más dedicados, por decirlo así, ¿no? Entonces, de ni modo, muchachos, así sucede. Ya habrá el momento en el que, bueno, los que trabajaron este feriado se den gusto después, ¿no? Ya, algo que suele suceder. Los demás supongo que se han de haber ido a recorrer el Ecuador, habrán ido a compartir con sus familiares, que eso también está muy bien, ¿no? Ya como les he dicho, siempre es importante que tengamos en cuenta en consideración este tipo de particulares, ¿sí? El compartir ustedes mismos con sus familias, con sus seres queridos, ¿sí? Y en el feriado anterior que acaba de pasar, incluso en conmemorar cuando ellos estuvieron presentes, ¿verdad? Recordar a sus abuelitos, a sus tíos, a yo qué sé, puede ser muchas veces hermanos, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de fechas es importante compartirlas en familia, ¿sí? Ese tipo de fechas es importante que las compartan en familia, ¿sí? Pero espero que les haya ido bonito, que no hayan tenido ningún tipo de novedad, ¿sí? Que lo hayan disfrutado, que en este sentido incluso hayan aprovechado el tiempo, como digo, con sus seres queridos, con sus familiares, o también, como yo, al menos en mi caso en particular, yo pasé descansando, les digo. Sí, sí me fui a visitar a mis familiares en Riobamba, pero de ahí pasé descansando aquí en Guaraná la mayor parte del feriado, ¿sí? Ya, entonces también es bueno, ¿no?
en este caso, darse tiempo para todo. Pero muy bien, como ustedes conocen, justamente la semana anterior ya finalizamos el primer parcial, ¿sí? Ustedes ya conocen sus calificaciones, ustedes ya saben las notas con las que van. Así que como les había adelantado, esta semana iniciamos un nuevo periodo, ¿no? Bueno, en ese sentido, un nuevo parcial a través del cual cada uno de ustedes va a poder también seguir desarrollando eh, las diversas actividades correspondientes en relación a la asignatura, ¿sí? Y que les permita seguir obteniendo notas, créditos en lo que corresponde y concierne en este caso a para aprobar el ciclo, ¿no? Y como se dan cuenta, está volando el tiempo en este sentido, ¿sí? Está volando el tiempo, muchachos. Yo ya les había explicado, incluso tomar en consideración que en este parcial es más corto, ¿no? Por cuestiones de estructuración y de algunas situaciones que se llegaron a presentar al inicio del mismo. Este periodo, sí, es de 15 semanas nada más, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que recordemos que nosotros teníamos 7 semanas de clases y la semana de exámenes, ¿no es cierto? Por algunas cuestiones que suscitaron al inicio de este parcial, redujeron una semana. Así que en este caso nosotros vamos a tener 6 semanas de clases y la semana de exámenes, muchachos. ¿Estamos? Ya. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta y lo tomen en consideración. ¿Sí? Resulta importante que tomemos en cuenta y tengamos en consideración este particular. ¿Por qué? Porque incluso el tiempo es menor, ¿no? Al parcial que acabamos de pasar. ¿Ya? Entonces, eso también les explico para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Ya, ¿qué me falta de comunicarles? Bueno, ya les explicaré otro tema que nos solicitaron en este caso también, ya de forma posterior, muchachos. Eh, Así que toma las precauciones del caso, toma las consideraciones necesarias y vamos a seguir avanzando. En este periodo, en este parcial, como les había manifestado, ya vamos a ir hablando un poquito más también ya de nuestra raza, ¿no es cierto? De nuestras raíces autóctonas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso nosotros somos mestizos, ¿sí? Pero aquí en América Latina, nosotros tenemos raíces indígenas, ¿no es cierto? Y ya vamos a conocer incluso todo el proceso que se llevó a desarrollar en estas épocas a través de diversos procesos que llegaron a provocar cambios sustanciales, ¿sí? Y que obviamente son el detonante y son el conducente para cómo nos desarrollamos en la actualidad, ¿sí? Eso también resulta totalmente esencial, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna duda? Ya, no hay dudas, no hay preguntas. Perfecto. Muy bien, entonces, en este caso, vamos a continuar con lo que nos corresponde. Registro la asistencia de una vez para no tener pendientes. Bueno, y este feriado también les cayó como anillo al dedo a los que siguen con pereza, porque ya simplemente nos falta hoy y mañana, ¿no es cierto? Y con eso concluimos la semana. Ya. Entonces, todos han salido ganando con este feriado, creo.
Seis. Perfecto. Muy bien. Estén pendientes a la lista, por favor. Anderson Aguirre, Presente, Licen. Andrea Albán, Presente. Adrián Álvarez, Cruzcaya Andy, Buenos días, abogado presente. Kevin Barragán, Estefi Borja, Presente, Licen. despierte, por favor. Neida Borja, Presente. Luis Cadena, Presente, dice. Evelyn Cueva. Buenos días, abogado presente. Ven, la Eve, de tanto feriado ya está enferma, he estado. Lidia Cubi, Presente. Yeray Chango, Jennifer Chida, Buenos días, Licen. Presente. la Glenda Chisak, Mateo Gaibor, Presente, abogado, buenos días. Elin Gaibor, Presente, abogado. Branly García, Buenos días, abogado presente. Jessica Garzón, Gabriela Granizo, Presente, Lice, buenos días. Carlos Guamán, Jennifer López, Presente, Lice, buenos días. Darwin Malisa, Presente, Licen. Daila Matute, Buenos días, abogado presente. Derlis Moreno, Talina Ocampo, Buenos días, abogado presente. Samantha Ocaña, Buenos días, abogado presente. Malky Patín, Presente, abogado, buenos días. Ginger Peña, Presente, abogado. Buenos días. Dana Perea, Presente. Joseph Pilco, Presente, abogado, buenos días. Steven Kinga, Presente, abogado. Silvia Quispe, Presente, abogado. Isamar Ricaurte, Presente. Melanie Rivera, Presente, Lice. Angelo Sangacha, Presente, abogado. Pamela Sei, Presente, abogado. Piedad Simbaña, Presente, abogado. Juan Panta, Presente, licenciado. David Vázquez Buenos días, abogado presente. y Ralph Zamora. Presente, abogado. Perfecto. Muchachos, están con falta Adrián Álvarez, Kevin Barragán, Geray Chango, señorita Quispe, atienda lo que estoy hablando. Deje de estar viendo TikTok. Y si no le interesa, puede retirarse. ¿Sí? Están con falta Adrián Álvarez, Kevin Barragán, Geray Chango, Glenda Chisak, Jennifer Garzón, Carlos Guamán, y Derlis Moreno. ¿No están? Perfecto. Vamos a verificar, muchachos. Hoy es 6 de noviembre. Qué bestia, cómo vuelve el tiempo para que vayan bien. ¿Sí? Y el listado. Muy bien. Regálenme un minutito.
Muy bien, muchachos, muchas gracias. Ahora vamos a entrar directamente a lo que nos corresponden los contenidos para el presente parcial. Muy bien. Como les había manifestado en el preámbulo, ahora nosotros vamos a tratar ya no sobre civilizaciones tan antiguas, ¿sí? Eh, pero que en este sentido son mucho más cercanas para nosotros, ¿no? Que en este caso es mucho más, tienen una relación mucho más directa con aquí lo que corresponde a Latinoamérica, aunque también tuvieron gran relevancia en lo que corresponde a Norteamérica también, ¿no? Y que por ende, en este sentido, resulta totalmente necesario para, para nosotros, para que nosotros podamos conocer en este caso la historia, ¿no? Que nos representa y nos antecede. Como ustedes van a poder conocer, tenemos una historia bastante rica sobre todas las situaciones y circunstancias que han llegado a marcar, incluso cuestiones que resultan totalmente relevantes hasta en la actualidad. En este caso, nosotros vamos a hablar sobre lo que corresponde a la época indígena en América Latina, muchachos. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a lograr? En la presente clase, nosotros vamos a tratar sobre la época indígena en América Latina y vamos a abordar temas de cómo la participación de los pueblos indígenas, su contribución en el ámbito cultural y la conservación, en este caso, del medio ambiente y su lucha por la independencia. Además, en el mismo sentido, va a conocer los inicios de la estructura autóctona del territorio en América Latina, van a conocer la historia en relación a la colonización de los pueblos indígenas y van a aprender sobre los efectos y los sucesos causados por el feudalismo en los pueblos nativos. ¿Sí? Entonces vamos a tratar sobre varios puntos que tienen total relevancia en el ámbito de estudio de la sociología, porque por como se los he manifestado, ustedes como futuros sociólogos deben conocer todas las circunstancias, problemáticas, consecuencias, ¿sí? Que llegaron a producirse a través de ciertas actividades o hechos que se dieron en este tipo de civilización también. ¿Sí? Entonces resulta esencial que ustedes conozcan esta historia y estos antecedentes. En la época indígena en América Latina, se llega a extender desde la llegada del hombre a América, lo que se supone que ocurrió hace al menos 50.000 años, ¿sí? Hasta el inicio de la invasión europea. En ese extenso lapso se produjo el poblamiento del continente, en un proceso que duró milenios, ¿sí? Generó un verdadero mosaico de culturas y pueblos indígenas diferenciados entre sí, con distintos niveles de desarrollo socioeconómico. Es importante que tomemos en consideración un punto, muchachos, ¿sí? Nuestros pueblos indígenas habitaron milenios el territorio en el que nosotros vivimos y nos desarrollamos actualmente. ¿Sí? De la misma forma, como nosotros nos hemos podido percatar, todos y cada uno de los grupos sociales, ¿sí? Grupos de entes, en este caso de grupos de personas, dependiendo de su ubicación territorial y de la creación de sus tradiciones y costumbres, ¿sí? Fueron creando y se fueron estructurando de diversas formas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que indistintamente de aquello, cada uno de estos pueblos llegó a tener su propia cultura, su propia tradición, incluso aquí como lo manifiesta su propio desarrollo socioeconómico, ¿no? Incluso en el ámbito estructural.
Es decir, cada uno de ellos va adoptando características singulares que los van diferenciando de los demás. Siempre existieron poblaciones, en este caso, que tuvieron mayor representación que otras, ¿no? Poblamiento del continente, ¿sí? Más 50.000 y menos de 1500 antes de Cristo, ¿sí? Ya. Está comprobado que el hombre no es originario de América, pues existe una imposibilidad filogenética basada en que los monos americanos forman una rama muy alejada de los antropoides, lo que descarta que pudieran surgir elementos humanoides por una vía evolutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en este sentido el hombre no surgió o no evolucionó en América, sino que ellos realizaron un proceso de traslación, ¿no es cierto? Ellos se trasladaron desde otros territorios, en este caso de Occidente, hacia el continente americano. Aunque existen muchas teorías sobre el origen del hombre americano, todas las evidencias parecen indicar que llegó ya conformado como Homo sapiens y que llega a proceder en este caso de Asia, ¿sí? En varias oleadas remotas, aunque relativamente tardías comparado con las poblaciones existentes entonces en el resto de la Tierra. ¿Sí? ¿Quién es el Homo sapiens, muchachos? A ustedes. A ver, ¿qué será el Homo sapiens para ustedes, muchachos? A ver, Luis Cadena. Muchachos, el Homo sapiens es el nombre actual, sí, es decir, es el desarrollo evolutivo que ya empieza a razonar. En este caso, viene a estar conformado por el desarrollo, como les digo, evolutivo, que ha permitido que el hombre llegue a prevalecer y a permanecer, en este caso, en el mundo, sí. La primera migración ocurrió hace más de 50.000 años y se produjo por el estrecho de Bering, ¿sí? De apenas 90 kilómetros de extensión, favoreciendo por las condiciones creadas para el paso, al parecer, durante su estado glacial altoniense, de 70.000 al 28.000, ¿sí? Eran hombres del Paleolítico, nómadas que vivían en cavernas y que se dedicaban a la recolección, la caza y la pesca. ¿Qué es ser nómada? ¿Qué es ser nómada? Vean, preguntas más básicas ya no les puedo hacer. Joshua, Que no vivían en un lugar fijo, sino que se trasladaban de un lugar a... ya, ¿no es cierto? Eso es ser nómada. Muy bien, Joshua. Chuta, ya tiene. Vamos a ver. Ya, pues sí. Listo. Muy bien, Joshua. ¿Sí? Eso es ser nómada, que ellos no vivían en un punto exacto, ¿no es cierto? Que ellos no vivían en un lugar específico, ¿sí? ¿Ya? Y que en este caso se iban movilizando. Es por ello mismo que aquí nos manifiesta que ellos se llegaron a trasladar por el estrecho de Bering, ¿no? Que es un pequeño territorio que conecta, ¿sí? A continentes, a través del cual se llegaban a movilizar animales. En este caso, como podemos ver, migraban también los seres humanos, ¿sí? A los diferentes puntos del mundo. Se extendieron por el continente de norte a sur hasta llegar en un lento desplazamiento efectuado a lo largo de milenios al extremo austral. Es decir, que venían avanzando de forma progresiva, ¿sí? De poquito en poquito. Ya venían ellos movilizándose. A favor de esta hipótesis se levantan los hallazgos más antiguos encontrados hasta el presente en cada región americana. Los de Alaska y Canadá tienen una antigüedad de más de 30.000 años. En California de hace 27.000, en México de unos 22.000, en Venezuela de 14.000, en Perú de hasta 18.000, 11.000 para Chile y 9.000 en la Patagonia. ¿Por qué? Porque los indígenas, muchachos, sí.
el pueblo indígena no solo habitó Suramérica, ¿sí? Sino también ellos, de hecho, ellos son la raza nativa de Estados Unidos, lo que hoy en día es Estados Unidos y Canadá. ¿Sí sabían eso? Ya. En sí, el proceso, en este caso de colonización, es lo que produjo lo que es ahora Estados Unidos, ¿sí? Más no, porque ellos sean nativos de ahí. Los indígenas americanos son los dueños oficiales, en este caso, a través de ancestrales de ese territorio. Sí se van dando cuenta de la importancia de conocer estos puntos. En opinión de los antropólogos físicos, América fue poblada inicialmente por los hombres de origen mongoloide, llegados primeros por un corredor del estrecho de Bering y después por las islas Aleutianas, aunque a través de posteriores migraciones entraron también elementos australoides y melanesoides procedentes del Pacífico. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce una mezcla incluso de razas. Cuando estamos hablando de mongoloide, estamos hablando de los mongoles, ¿no? Que provienen de Asia. Por eso ustedes verán muchas veces ciertos rasgos en los indígenas que tienen los ojitos muy achinados, ¿no? Sí, en Alaska, se me acaba de ir la idea. A ver, actuación que me recuerde quiénes son los indígenas que viven en la nieve. Los. No son vikingos. No, Josh. Actualmente incluso, a ver, Alexander. No son los nepales. Eh, Abogado. no, no, no son nepales, no son nepales. Los Inuit. Gaby, ¿los qué? Los Inuit. Los que viven en Alaska hasta el día de hoy. No me voy a quedar con la duda. Los- la raza es Esquimalia, raza indígena. Bueno, los normalmente conocidos los esquimales, muchachos. ¿Sí o no? Que en algún momento ustedes se han de haber escuchado, ¿verdad? Ya. No creo que no hayan escuchado los esquimales, hasta en las películas son mencionados de forma permanente, ¿ya? Entonces, miren, en los esquimales, no sé si se han percatado ustedes que tienen los ojos achinados. Es por este tipo de rastros que quedan en relación a las mezclas de las razas, ¿sí? Y como podemos ver, existieron varias transacciones que se produjeron a nivel global. Estos ya eran navegantes y probablemente se encontraban en los estados mesolítico y sobre todo neolítico, pues conocían la agricultura, ya conocían ellos del maíz, la yuca, eran sedentarios y sabían trabajar la cerámica. ¿Qué es ser sedentario? ¿Qué es ser sedentario? A ver, Sammy. Sedentario se refería a que ya se quedaron, se establecían en un solo lugar y de ahí comenzaban su vida. Exactamente. Muy bien, exactamente, ¿no es cierto? A eso se refiere con sedentarios. Ellos ya se instalan en un solo lugar, en un solo punto. Ya dejan de moverse de forma permanente. A partir de estas oleadas que arribaron en diferentes momentos históricos, entre 7000 y 2000 años, de diversos orígenes étnicos. ¿Por qué? Porque ya se venían mezclando. ¿Sí? Todas estas razas se venían mezclando geográfico y nivel de vida, se produjo el desarrollo desigual de los pueblos aborígenes en un proceso que compete decenas de siglos de duración. ¿Por qué? Porque como hemos visto, van apareciendo, en este caso, varios grupos humanos, ¿sí? Que dependiendo de su desarrollo,
ellos van instaurando y creando, en este caso, estructuras sociales, medios agrícolas, de producción, ¿sí? Que llegaron a repercutir. Por ende, como nosotros hemos conocido, hay varios pueblos indígenas que sobresalieron sobre otros, ¿sí? Hasta el día de hoy incluso. Así se conformó una población autóctona mediante un crecimiento vegetativo bien diferenciado, resultado de combinaciones propicias o adversas del clima. Suelos vegetales ricos o pobres, con mayor o menor conocimiento de la agricultura, como les digo, ya dependiendo de, en este caso, el desarrollo de los seres, de los entes que habitaban en cada uno de estos grupos sociales, y que se ha comprobado que la existencia de 133 familias lingüísticas independientes en América que comprenden cientos de idiomas y dialectos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada uno de estos grupos sociales muchas veces llegó a crear una lengua, ¿sí? Nativa e individual, ¿sí? Es decir, que cada grupo social llegó a desarrollar medios comunicacionales individualizados, propios, ¿no es cierto? Como lo hemos podido ver. El desarrollo de las civilizaciones indígenas, que va desde el 1500, ¿sí? Hasta el 1492. Los habitantes de América anteriores al descubrimiento del continente por los europeos se encontraban en muy diversos estadios de desarrollo. ¿Sí? A lo largo y ancho del llamado Nuevo Mundo vivían infinidad de grupos aborígenes. Los gees, apascos, esquimales, aquí están, esquimales, algoquingos, sinoú, charrúas, telengüeches, onas, etcétera. Y aquí, miren, nosotros podemos tomar en cuenta que incluso aquí nos menciona a los charrúas, ¿no? ¿A quiénes se les conoce como charrúas? A David Vázquez. Creo que es a los argentinos o uruguayos. No, no, ya. A ver, Alexander. ¿Los uruguayos? A ver, a ver. En este caso, muchachos, déjenme, ya me dejan ustedes más con la duda ya. Ya me dejan ustedes más dudando de lo que ya sabía. Ya, sí, sí, David Vázquez tienes la actuación. Ya, a los uruguayos. Ya. Bueno, en este caso, ¿por qué los denominan de esta forma? Por el mismo hecho de que, en este sentido, estos charrúas llegaban a habitar en zonas que existen actualmente, ¿no? Y que en ese caso también han dejado marcas permanentes en la historia de estos pueblos. Eh, que aún se hallaban los primeros escalones de evolución social, mientras otros como los chipchas, turipanes, araucos, iroqueses, mayas, incas y aztecas, que en este caso se vienen a ser de los pueblos más representativos que nosotros hemos tenido, ¿sí? Entre otros, habrían logrado alcanzar nuevas etapas en el desarrollo socioeconómico a partir del momento en que iniciaron el cultivo de la tierra. No, ustedes aquí, como pueden escuchar, y aquí me estaba confundiendo yo. Entre los guaraníes y los charrúas. Ya ahorita voy hilando y uniendo mis ideas. Ya. Pero aquí nosotros, como podemos ver, constan pueblos y civilizaciones que incluso han tenido gran relevancia en nuestro entorno. ¿Verdad? Que en este sentido ustedes tengo la plena certeza que han escuchado de cada una de cada una de estas civilizaciones por la relevancia que tiene en nuestro ámbito latinoamericano, ¿sí? Y que en sí ellos llegaron a tener un medio estructural mucho más avanzado que otros pueblos, que los permitían incluso sobresalir. Si nos ponemos a pensar, la estructura social de nuestros pueblos indígenas era mucho más evolucionada que la de los supuestos conquistadores, ¿sí? Y ahí viene un choque de ideologías, ¿no?
porque esto ya se pondrá y quedará a consideración del análisis de cada uno de ustedes de forma personal. Pero ya a través de todo lo que he llegado a conocer y a descubrir de estas civilizaciones, los mayas, los incas y los aztecas tenían incluso hasta mayor higiene que los europeos. ¿Sí sabían eso? Ya que en Europa vivían literalmente en un entorno insano, insalubre, mientras que nuestros indígenas eran muchísimo, muchísimo más avanzados en el aseo. Y ahí les dejo ese punto. Vayan ustedes mismos investigando y ya se han de dar cuenta de puntos importantes en este caso. Dime, Daila Matute, ¿qué pasó? Ah, era para decir que mm, Ya, an- vamos a continuar. Esto que se calcula ocurrió hace unos 1500 años, permitió el surgimiento en ciertas zonas de Mesoamérica. Al aparecer, a partir de la cultura olmeca, considerada una especie de civilización madre y el área andina de sociedades de clase y deslumbrantes de centro civilización. ¿Sí? Esta cultura olmeca es considerada en sí, literalmente, como una cultura, una civilización madre de las que van a llegar a aparecer en este tipo, en este territorio en particular. ¿Sí? Aquí la estructura social se caracterizó por la existencia de comunidades aldeanas organizadas en torno a la propiedad común de suelo. El trabajo colectivo, Ayllu, Calpillu, sometidas a una clase dominante de guerreros sacerdotes. ¿Sí? En este, como podemos nosotros observar, nuestros indígenas ya crean estructuras sociales. ¿Sí o no? Incluso tienen un conocimiento de la propiedad. Si bien es cierto en este sentido, el uso colectivo todavía del suelo. ¿Sí? En el que todos ocupaban los mismos territorios y terrenos y todos sacaban provecho de aquello. ¿Sí? Ellos ya crearon el trabajo colectivo y de igual manera ya llegan a establecer ciertos niveles sociales. ¿Por qué? Porque como habían las personas que trabajaban la tierra, también existían los guerreros. Y en el mismo sentido, existía una raza encargada, en este caso al ámbito de sus creencias, ¿no? Que eran los sacerdotes. Ello fue precedido en los años 700 a 1000 en estas zonas de civilización más desarrolladas de la América precolombina, por una serie de crisis intestinas que pusieron fin al llamado periodo clásico y propiciaron el florecimiento de nuevas culturas, entre ellas la maya, la tolteca, la azteca y la inca, que como se los he mencionado, sobresalen, ¿sí? Y de hecho, permanecen y prevalecen hasta el día de hoy sus triunfos arquitectónicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se van a México, ustedes van a poder ver las pirámides, ¿no es cierto? De estas civilizaciones. Si ustedes se van a Perú y se van a Machu Picchu, ustedes van a conocer la infraestructura desarrollada y creada por los incas. ¿Sí o no? Miren el avance y el desarrollo de nuestros pueblos indígenas sin necesidad, en este caso, de que nos hayan llegado a colonizar. Y como les manifiesto en este sentido, muchas veces desde varios aspectos, nuestros indígenas tenían incluso mejor desenvolvimiento en estos ámbitos que los propios europeos. ¿Sí? El régimen feudal colonial. El descubrimiento, conquista y colonización de América fue un fenómeno de los albores del capitalismo y estuvo propulsado por los intereses de la naciente burguesía comercial en España y Portugal, volcada sobre los pueblos indígenas precolombinos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros acabamos de observar que nuestros pueblos indígenas tenían una buena estructura, ¿sí o no? Que incluso contaban con tradiciones y costumbres
mucho más desarrolladas en algunos aspectos, no lo digo de forma general, ¿ya? Porque sí tenían también nuestros pueblos y civilizaciones antiguas, indígenas, sí tenían también ciertas tradiciones un poquito grotescas, ¿no? Que ustedes tal vez las habrán visto en películas y en cualquier cuestión por el estilo. Pero en sí, en otros ámbitos, como lo hemos podido ver en el ámbito de la producción, en el ámbito de la estructura social, eh, ellos sobresalen en la agricultura, ¿sí? En la sanidad, ¿sí? En el cuidado incluso personal de ellos. Les daban tres vueltas a los europeos. Sí sabían ustedes cómo vivían en Europa en los castillos, pero la realidad, no las películas de Disney, ¿no? Me supongo que se han de haber visto tal vez alguna vez algún documental del History, de Discovery, sí, ¿no es cierto? Si no, les recomiendo que lo vean. ¿Por qué? Porque ellos vivían literalmente en la inmundicia, ¿sí? Mientras que nuestros indígenas eran bastante aseados. Solo para que se enteren nomás, ¿no? Y si no la sabían, para que lo vayan descubriendo, ¿ya? Entonces, en sí, nuestros indígenas no son los, los bárbaros que muchas veces trataron de implantarnos, ¿verdad? Sí, sino que incluso ellos tenían un mejor desenvolvimiento en varios aspectos, mucho más que los europeos. La explotación de los yacimientos de oro y plata en el Nuevo Mundo representó uno de los factores fundamentales en la acumulación originaria del capital y en el extraordinario crecimiento de las fuerzas productivas, contribuyendo en aquellas regiones donde las condiciones internas estaban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos personajes, estos colonizadores, descubren nuestro territorio, que era como decir un territorio virgen, ¿sí? En el que contábamos con metales preciosos, ¿no? En abundancia. Y ellos tratan en este caso de llegar a explotar, ¿sí? La reconstrucción del pasado de los pueblos precolombinos es una tarea extremadamente difícil por falta de fuentes históricas, puesto que las contadas, las civilizaciones más avanzadas del área de Mesoamérica, como lo hemos visto, los incas, los mayas, los aztecas, ¿sí? El resto desconocía la escritura, es decir, no tenían cómo guardar sus relatos o la información de cómo llegaban a vivir, de los sucesos que ellos atravesaban, ¿sí? Cómo se daba en esta parte, en gran diferencia con las civilizaciones antes mencionadas, de que buena parte del conocimiento de esas culturas haya sido proporcionada por la arqueología. No obstante, han llegado hasta nosotros valiosos testimonios de algunos de estos pueblos indígenas, ¿sí? Que, junto a elementos míticos y fantásticos, aportan rica información histórica. Porque recordemos que tenemos bastantes mitos y leyendas, ¿no? De este tipo de pueblos y civilizaciones, ¿ya? A ellos hay que sumar las obras escritas después de la conquista por autores indígenas y mestizos. Para las culturas mexicanas, la crónica mexicana de Tezosomoc, la relación de Texcoco de Pomar, historia chichimeca de Ixtlixotil y los anales de Tlimalpain. Para los Andes, en este caso, las relaciones Yupanqui y Pachacuti, ¿sí? La nueva crónica de Huamampoma y de Ayala y los conocidos comentarios reales del Inca Garcilaso, además de las confeccionadas por los propios españoles, particularmente primeros historiadores religiosos. En muchos casos se valieron de testimonios orales como los proporcionados en Perú, ¿sí? Y que en este caso llegan a tener ciertos referentes en este ámbito. ¿Cómo alguien sabe qué sucedió en el ámbito religioso entre los europeos y nuestros pueblos indígenas? Joshua García. Y aquí o sea, aquí tenían otras creencias religiosas, ellos no creían
en un dios, sino ellos creían en la naturaleza, en el dios sol, en la luna. Y los europeos ya tenían o sea, la religión católica, tenían la Biblia, Ya. entonces quisieron imponer aquí la Biblia y por eso, de hecho, por eso mataron a Atahualpa, porque lo consideraron Excelente, Joshua. Excelente. Y eso es cultura general. Tomarán en cuenta eso los que le acaban de escuchar a Joshua. Si no lo sabían. Y eso, como les menciono, es cultura general. Tal cual, ¿no es cierto? Nos llegaron a imponer de forma prepotente, incluso sádica, la religión que ellos conocían e impartían. ¿Sí o no? Y en este sentido, para que se den cuenta, nosotros por eso somos católicos de este momento. ¿Sí? Por eso es que somos católicos nosotros de este momento. Importante, ¿no? Para que se vayan dando cuenta. La historia antigua de México del jesuita criollo Francisco Javier Clavijero, aunque sea del siglo XVIII, supera a los anteriores y fue la primera en establecer rigurosamente la cronología indígena. La sociedad iberoamericana, salvo en algunas áreas periféricas, se desarrolló en la época colonial sobre la base de formas precapitalistas y de producción, porque aquí ya tratan de privatizar incluso hasta los territorios, ¿sí? ¿Con el propósito de qué? De que solo pocos sean los beneficiados de las producciones agrícolas o de la extracción de metales preciosos, ¿sí? Lo cual, como vimos en la estructura indígena, era algo general, ¿no es cierto? Era de uso común. Sus dos primeras expresiones fueron la encomienda, que en casi todas las partes se transformó en una institución proveedora de rentas, para luego languidecer, y la anita, sistema conservado de la América precolombina, que obligaba a las comunidades indígenas a entregar una cuota de trabajadores forzados nominalmente asalariados para satisfacer sobre todo los requerimientos de la minería colonial. Miren estas normas y estas leyes salvajes también que llegan a imponerles, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso esto podría considerarse esclavismo de forma directa, ¿sí? Porque las comunidades, los pueblos indígenas de forma obligatoria debían entregar a personas para que trabajen, ¿sí? A través de sueldos irrisorios que no compensaban el esfuerzo y el sacrificio que realizaban en este caso en relación a la minería, ¿sí? Porque recordemos que América era un pueblo riquísimo en lo que corresponde a metales preciosos, oro, plata, ¿no? ¿No es cierto? Desde el siglo XVII, el peonaje, la economía de plantación y las zonas con esclavitud africana fueron, junto a la hacienda señorial, el principal basamiento de un orden que algunos han denominado feudal colonial. ¿Por qué en este caso feudal colonial? Porque estas personas que llegaron supuestamente a enseñarnos y a colonizarnos, ¿sí? A mostrarnos las maravillas del nuevo mundo, empiezan a sacar provecho de nuestro territorio, ¿sí? Y empiezan a sacar provecho de nuestros indígenas, ¿ya? Resultando importantísimo que nosotros tomemos en cuenta que a gran diferencia de cómo se manejaban estructuralmente los pueblos indígenas, aquí ya el beneficio, como se los venía manifestando, ya viene a ser de pocos. Y viene a caer ya en manos directamente direccionadas. Con este concepto se pretende definir los 5 sectores básicos de las formas de producción colonial que coexistieron en las colonias hispano-portuguesas. ¿Por qué? ¿Por qué aquí nos hablará de hispano-portuguesas, muchachos? ¿Por qué creen que aquí nos hablará de hispano-portuguesas? En América no solamente nos colonizó un solo pueblo, ¿sí? Ya es muy tarde ahorita. Muchachos, en este caso, a nosotros, para que lo conozcan, nos invadieron muchísimas civilizaciones, ¿sí? Es por ello
que América, de forma general, se llegó a distribuir entre las manos de los países que llegaron a colonizarlo, supuestamente. En Estados Unidos hablan inglés porque ellos fueron colonizados por los ingleses, ¿sí? En Brasil, ¿por qué creen? Pues que habla portugués. ¿Sí o no? Por lógica. No, no es pregunta, eso ya es algo básico. Ya no tiene ni por qué, ni ya no tiene, ya la respuesta es demasiado obvia. Es porque ellos en ese territorio específico, ese territorio particular fue colonizado por los portugueses. Brasil por eso contiene y guarda culturas, tradiciones y en este caso hasta el lenguaje, la lengua, el idioma del país, de quienes fueron sus colonizadores. Como de igual manera, el resto de Sudamérica, que en este caso hablamos de español, ¿sí? Fuimos colonizados por los españoles. Hay incluso sectores en los cuales fueron colonizados por franceses, como la Guyana francesa. No obtiene este nombre de la nada, ¿sí? Entonces, los países de Europa llegaron a realizar, en este caso, sus invasiones, porque no es colonización, estas son invasiones de territorio, ¿no? Que se produjeron en este lapso de tiempo. Dentro de ellas tenemos la economía natural campesina y comunal, la producción mercantil simple, esclavitud patriarcal y de plantación, producción agraria, feudal o semifeudal en forma de latifundios y los núcleos embrionarios de actividades productivistas capitalistas. ¿Sí? Porque aquí ellos ya se basan en el capital, de sacar provecho, de privatizar en este sentido las ganancias, ¿verdad? Es decir, en primer lugar, en este caso, todo el curso de sociología tenía los mismos derechos, sacaba provecho de forma general, ¿no es cierto? Pero ya cuando ya colonizarlos de aquí, la EVE Cueva es la única que empieza a coger todo. A eso nos vamos con la privatización, con el capitalismo, para que me entiendan de forma más práctica, como un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, esto es algo que debemos tomar en cuenta dentro de este proceso. Los inicios de la invasión europea se produjeron, en este caso, en la conquista y la colonización, que se dieron de 1492 a 1580. Aunque el capital comercial desempeñó un papel importante en los inicios de la expansión ultramarina de España a Portugal, ello no le imprimió un carácter capitalista a la colonización, ni produjo a la creación de una red de factorías comerciales, excepto durante un breve periodo en Brasil, ciclo de palo brasa. Tampoco al establecimiento de colonias de campesinos libres, como más tarde sucedería en la Nueva Inglaterra. De ahí que la irrupción de los españoles y en parte también de los portugueses en el continente americano se quedara en los límites de un movimiento expansivo del feudalismo tardío, cuya dinámica socioeconómica estuvo en gran medida determinada por los intereses de la corona y de la pequeña nobleza, principales protagonistas de la conquista y la colonización. ¿Por qué? Porque aquí el poder simplemente se empieza a entregar. Bueno, ellos ya vivían, ¿no? En este tipo de estructuras en las que el grupo se distribuía en un pequeño grupo de personas. El poder, ¿sí? No era general. Nadie era igual que los demás, ¿sí? En este caso, habían grupos sociales que sacaban provecho de ello. Este proceso se tradujo en el exterminio de una parte de la población autóctona, la lenta asimilación de otra y la supervivencia de grupos marginales. Porque, muchachos, tenemos que ser claros. A nosotros no nos colonizaron, a nosotros nos invadieron. Y para llegar a invadirnos, en este caso, tuvieron que exterminar a la población autóctona que se les enfrentó, ¿verdad? Al producirse ya esta invasión, ellos llegan a vincular, a tratar de vincularlos, ¿no? Que en este sentido, para que vayan incluso adaptándose a su medio estructural, a su medio de desenvolvimiento incluso económico, y con el propósito de sacar los provechos necesarios.
y la supervivencia también de grupos que se sostuvieron, ¿sí? De la misma manera. Mientras que un extendido mestizaje contribuyó a la homogenización étnica, la creciente diferenciación clasista y el sistema de castas reforzaba la heterogeneidad social. ¿Qué es el mestizaje? A ver, Josh. La mezcla que hubo entre los españoles con los indígenas. Exactamente. Muy bien, Josh. Es el único. Verán que les estoy haciendo preguntas. Luego no se quejen de que por qué no tienen actuaciones. Y estas son cosas básicas. No es que Josh ha tenido, pero una educación netamente en este sentido y en este ámbito de conocimiento. Si esto es algo general, eso es cultura general. Bueno, exactamente, ¿no es cierto? El mestizaje se llega a producir cuando los españoles se empiezan a aprovechar de nuestras indígenas y de estos aprovechamientos llegan a aparecer como fruto de los mismos esta raza, ¿verdad? Que es importante tomar en cuenta. Cabe señalar que en formación en la sociedad iberoamericana influyeron dos elementos externos: el tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa y la inclusión de Europa como zona dependiente del mercado mundial en estructuración. Ese complejo proceso fue precedido por la creación de dos estados en la península ibérica fuertemente centralizados, en los cuales los intereses de la endeble burguesía de los grandes propietarios señorales estaban subordinados a los de la monarquía absoluta. ¿Por qué? Porque a ellos los reinados, los reyes, los dominaban, ¿no es cierto? Ellos, si bien es cierto, estaban viviendo en América, pero vivían bajo las reglas y las disposiciones de los reyes, ¿sí? Esto es algo que debemos conocer. Pese a la semejanza del sistema socioeconómico existente en España y Portugal feudal, aunque con ciertos rasgos de un capitalismo embrionario, porque ya empieza en este caso a aparecer este capitalismo, la colonización emprendida por ambas potencias del hemisferio occidental se distinguió entre sí desde sus comienzos. El proceso de conquista y colonización de América por España y Portugal, desarrollada en 1492 a 1580, puede ser subdividida en tres fases. De 1492 a 1519, de 1519 a 1535 y de 1535 a 1580. ¿Sí? Perfecto. Las primeras exploraciones geográficas, que en este caso se produjeron en 1492 a 1519, manifiesta que en este caso, durante estos años se realizaron los primeros grandes descubrimientos europeos a través de la travesía de Cristóbal Colón, es decir, el proceso de descubrimiento de América, ¿sí? Que ahora ya están siendo refutadas, porque dicen que los vikingos llegaron a estas tierras muchísimo antes de esta época, ¿sí? Por eso es bueno, ya les digo, a mí me gustan y me llaman bastante la atención estos programas investigativos, ¿no? Que nos permiten ver y tener otro tipo de perspectiva. En esta fase se creó una base firme en las Antillas. La española desde 1493, en Puerto Rico 1508, Jamaica 1509 y Cuba en 1508 a 1511. Para futuras incursiones en el continente, aunque el denominador común de estas primeras travesías fue la búsqueda de un paso para llegar. ¿A dónde querían llegar? ¿A dónde quería llegar en este caso Cristóbal Colón? Si no saben eso, me disculpan, pero ¿cómo se graduaron del colegio? Neida Borja, Creo que quería llegar a Italia. Alexander Zamora. Quería llegar a la India. Exactamente, ¿no es cierto? Querían llegar a las Indias Orientales con el propósito de qué, porque en ese momento ahí se producían y obtenían las especies, ¿no es cierto? Las especies que eran súper valoradas. Me disculpan, pero me dejan pensando. Hay personas que yo no sé cómo se graduaron del colegio.
sinceramente. No sé cómo se graduaron del colegio. Los primeros pequeños establecimientos fundados en la masa continental se crearon en la costa de Coro, en Venezuela, y en Darién, Panamá, a partir de 1509. Vasco Núñez de Balboa cruzó 3 años después del Istmo de Panamá y llegó al Océano Pacífico, y que denominó Mar del Sur. Ningún estrecho de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico pudo ser hallado en estos años. Se firmó el Tratado de Tordesillas en 1494. ¿A qué se refería este Tratado de Tordesillas? Al primer reparto del mundo entre España y Portugal, porque ellos supuestamente fueron los primeros que llegaron acá. ¿Sí? Y ellos ya se empiezan a repartir nuestro territorio. La fase se cierra con el hallazgo por Fernando de Magallanes del estrecho que lleva su nombre, que permite el esperado paso al oriente, aunque este hecho ocurrió cuando ya los españoles se habían topado con las deslumbrantes culturas de Mesoamérica, que hizo atractiva la conquista del continente y desestimó la travesía al oriente, porque ellos querían llegar a las Indias, pero lamentablemente, por coincidencias de la vida, se toparon con América y vieron que era una tierra virgen, ¿sí? Y en este caso, ellos llegan a tomar en cuenta este tipo de particulares y vieron que más provecho le sacaban aquí a América que a la India, ¿sí o no? Eso es importante. ¿Qué pasó, Thais Peña? Ya. Entonces esto es importante que lo tomemos en cuenta. Lista de Mesoamérica del área andina, que va desde 1519 a 1535. Esta fase se distingue porque en ella se llevan adelante las famosas expediciones de conquista que culminaron con el sometimiento de las grandes culturas indígenas, en particular del azteca, maya e inca, que como ustedes conocerán a través de la historia, fueron unas masacres inhumanas. ¿Sí? La conquista por Hernán Cortés de la Confederación Azteca entre 1519 y 1522, el Imperio Arcaico por Francisco Pizarro en 1532 al 1533, fueron los dos grandes momentos de la conquista. A ellos siguieron en esta fase la ocupación española del México central y una buena parte del meridional, y del norte de Centroamérica en 1524 y el área andina en 1539, así como el sometimiento de los mayas de Yucatán en 1527 y 1546. Los tesoros encontrados en México y Perú, junto a las poblaciones mucho más avanzadas de las existentes en las Antillas, inauguraron la denominación época próspera de la conquista. ¿Sí? Al toparse con grandes civilizaciones, los europeos se sintieron cautivados por el oro y la percusión en las construcciones de piedra. La búsqueda de metales preciosos se convirtió a partir de la conquista de México en el motor impulsor de la colonización española, así como de la estructuración de sus nuevos dominios en las Indias. El traslado de metales preciosos hacia España y de allí hacia el resto de Europa, proveniente de las grandes culturas conquistadas en Mesoamérica, fue continuado por la explotación de minas existentes en el área andina. Después de los llamados viajes de descubrimiento, que se desarrollaron en 1492 a 1519, Castilla encontró en México y Perú la base de la explotación del Nuevo Mundo, porque encontraron las minas de oro y plata que teníamos aquí. El oro y la plata asociados a una numerosa población y al eficaz control de la corona que garantizaron la prolongada compulsión que sufrieron los pueblos precolombinos. Y el dominio de los territorios marginales, que en este caso las conquistas de España posteriores a 1535 se dirigieron y fundamentaron a asegurarse en la porción de territorios que le pertenecían al Nuevo Mundo, después de la repartición de los territorios, en este caso del Tratado de Tordesillas, que se desarrolló entre Portugal y Brasil, ¿no? Y en el caso de Hispanoamérica, la iniciativa de colonización procedió muchas veces de los propios centros ya conquistados. A esto corresponde la ocupación española de toda el área norandina, como el colofón del encuentro de las expediciones en Bogotá
el completo dominio de la meseta altoperuana y el establecimiento en el Chile central, al contrapelo de la tenaz resistencia araucana encabezada por Lautaro Caupolicán. Y la segunda fundación de Buenos Aires en 1580. La primera en 1536 había sido un fracaso, como también ocurrió en la Florida hasta 1565 por un puñado de conquistadores mestizos procedentes del interior, en este caso de la Asunción del Paraguay, y que buscaban una ruta de comunicación con Europa. Y a ellos también les corresponde la implantación del poderío real en toda su extensión. Prácticamente después de Carlos V, liquidar a los privilegios de los ensorbecidos encomenderos, ¿sí? De las nuevas leyes de 1542. La derrota de los conquistadores por los funcionarios de la corona no fue fácil y en algunos territorios como Perú produjo encarnizados enfrentamientos armados que los cronistas denominaron guerras civiles, y el aplazamiento de la resistencia indígena que simboliza con la ejecución en el Cusco y el primer Tupac Amaru. A modo de cierre, se plantean las siguientes conclusiones. La conquista provocó el lapso de las jerarquías sociales indígenas. Ya pudimos ver por qué. Los indígenas fueron obligados a aprender la lengua, religión y cultura de los europeos. Nos la impusieron de forma prepotente y fueron sometidos a trabajos forzados como servidumbre, esclavitud. A través de ello también se llevó a producir el mestizaje entre europeos e indígenas. ¿Preguntas, muchachos? Perfecto. Muchas gracias. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí.